¿Alguna vez has sentido que el destino te debe una explicación? A veces, los objetos que creemos perdidos para siempre regresan de la manera más inesperada para revelar secretos que desafían a la muerte y al tiempo. Esta es una historia sobre un amor interrumpido, un misterio de 2 décadas y un milagro que estaba escondido a plena vista. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar tocará las fibras más sensibles de tu corazón. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Nosotros posteamos videos todos los días. Dale like al video si disfrutas esta historia y déjanos un comentario contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Este camafeo pertenece a mi difunta mujer. La voz atravesó el murmullo sofisticado del restaurante como una hoja de acero, provocando que todos los comensales giraran sus cabezas hacia la escena. Eduardo Castelli, el magnate más influyente de Guadalajara, se encontraba de pie en el centro del salón del restaurante más exclusivo de la zona de Andares en Zapopan, apuntando con un dedo trémulo a una de las encargadas de la limpieza. Su semblante, habitualmente dominado y sereno, exhibía una amalgama de ira, sufrimiento y algo mucho más hondo que nadie lograba descifrar. La joven, ataviada con el uniforme azul marino del establecimiento y guantes de látex color naranja, se quedó petrificada junto a una de las mesas que acababa de asear. Sus ojos color avellana estaban abiertos de par en par, colmados de un pánico absoluto. En su cuello pendía un camafeo antiguo, refinado y singular, con un marco de oro y una imagen tallada en nácar que resplandecía bajo los candelabros de cristal del recinto. «Señor, yo no robé nada, se lo juro», balbuceó ella, llevando instintivamente su mano hacia el collar, como si deseara resguardarlo o quizás arrancárselo de la piel. «Ese collar ha sido mío desde que tengo uso de razón. Pero Eduardo ya avanzaba hacia ella con pasos decididos, sus ojos verdes anegados de lágrimas reprimidas, mientras todo el restaurante contenía el aliento, aguardando ver qué ocurriría a continuación. Nadie podía suponer que ese instante transformaría no solo la existencia de esas 2 personas, sino que destaparía un secreto custodiado durante 24 años. Un misterio que retaría todo lo que creían saber sobre el afecto, la ausencia y los milagros inverosímiles. La velada había iniciado como cualquier otra en el restaurante Cielo de Jalisco, el sitio donde solo los más acaudalados de Guadalajara y sus alrededores podían darse el lujo de cenar. Las mesas estaban ornamentadas con manteles de lino blanco inmaculado, cubiertos de plata reluciente y copas de cristal cortado que proyectaban la luz cálida de las inmensas lámparas que pendían del techo alto. El ambiente estaba impregnado de fragancias costosas, vinos de reserva y platillos de autor elaborados por chefs de talla mundial. Era un universo de opulencia y autoridad, un mundo donde Eduardo Castelli se desplazaba con la naturalidad de quien nació en la cima. Eduardo tenía 40 años, aunque aparentaba menos debido a su complexión deportiva y su rostro de rasgos definidos que muchas damas consideraban sumamente atractivo. Llevaba el cabello castaño oscuro con algunas hebras plateadas peinado hacia atrás, un traje gris carbón de corte italiano y un reloj de colección que valía más que una casa promedio. Era el sucesor del Grupo Castelli, propietario de consorcios hoteleros, plazas, comerciales y desarrollos inmobiliarios en todo el occidente de México. Sin embargo, su fortuna no había logrado adquirir lo único que verdaderamente anhelaba: traer de regreso a su esposa Amalia, quien había perecido en un espantoso accidente de carretera 24 años atrás, cuando apenas tenían 16 años y acababan de contraer nupcias en secreto, 2 jóvenes enamorados que pensaron que podían enfrentar al mundo entero. Esa noche,
Eduardo había acudido al restaurante para concretar una negociación crucial con inversores alemanes. La junta había sido fructífera. Las copas de vino tinto se habían alzado en brindis. Los acuerdos se habían rubricado con plumas estilográficas sobre papel membretado. Eduardo debería sentirse victorioso, pero algo en su interior siempre permanecía desierto, como si la fracción más vital de su alma se hubiera marchado con Amalia aquella noche tormentosa de hace casi 2 décadas y media. Los inversores se marcharon cerca de las 11 de la noche, dejando a Eduardo solitario en su mesa, observando el fondo de su vaso de escocés, como si ahí pudiera hallar las respuestas que llevaba años persiguiendo. Fue en ese instante cuando la divisó. Una joven empleada de limpieza había ingresado al salón principal para comenzar a higienizar las mesas que ya habían quedado desocupadas. Portaba el uniforme reglamentario del restaurante, filipina azul marino con cuello blanco, falda hasta las rodillas, delantal inmaculado y esos guantes naranjas de goma que usaban para fregar. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta tensa. Su rostro evidenciaba la fatiga de quien ha laborado toda la jornada. Pero había algo en ella, algo en la manera en que se desplazaba con elegancia a pesar del cansancio, que hizo que Eduardo alzara la vista. Y entonces lo vio. El collar, el camafeo, oscilando en el cuello de esa chica como si fuera la cosa más normal del mundo. Como si no fuera la joya más trascendental que Eduardo había poseído en su existencia. El camafeo que él mismo había adquirido con los ahorros de meses de trabajo en una joyería de antigüedades en el centro de Tlaquepaque, cuando tenía 15 años. El camafeo que le había obsequiado a Amalia para su cumpleaños número 16, justo un mes antes de que se casaran a escondidas en una pequeña parroquia a las afueras de la ciudad, sin que sus parientes lo supieran. El camafeo que Amalia llevaba puesto la noche del siniestro y que nunca, jamás, fue hallado entre los escombros del automóvil. El mundo de Eduardo se paralizó. El bullicio del restaurante se transformó en un zumbido distante. Su corazón comenzó a palpitar con tal fuerza que creyó que todos en el sitio podrían oírlo. Se puso de pie tan abruptamente que su silla volcó hacia atrás con un estruendo que hizo que varios camareros voltearan y sin poder dominarse, sin poder pensar en otra cosa que no fuera ese camafeo imposible colgando del cuello de una extraña, gritó las palabras que lo cambiarían todo. Este collar es de mi difunta mujer. La joven se giró hacia él, sus ojos color avellana abiertos como platos, la bandeja con productos de limpieza vibrando en sus manos. Eduardo caminó hacia ella y conforme se aproximaba, podía distinguir los detalles del camafeo con mayor nitidez. Era ese, no cabía duda. El marco dorado con pequeñas incrustaciones de perlas diminutas, la imagen grabada en nácar mostrando el perfil de una dama de época. Y en la parte posterior, Eduardo lo sabía, aunque no podía verlo desde su posición, había una inscripción grabada a mano que rezaba, «E plus a por siempre». «¿Dónde conseguiste eso?», inquirió Eduardo. Su voz ahora estaba más controlada, pero cargada de una emoción que amenazaba con desbordarse. «¿Dónde conseguiste ese collar?». La joven retrocedió un paso, atemorizada, mirando a su alrededor como si buscara auxilio. Otros empleados se acercaron, alarmados. El gerente del restaurante, un hombre bajo y calvo con una barba perfectamente delineada, llegó casi corriendo. «Señor Castelli, ¿hay algún inconveniente?», preguntó con tono servil, mirando con reprobación a la empleada. «Este collar», señaló Eduardo ignorando al gerente. «Necesito saber dónde lo conseguiste. Es muy importante. Por favor». La joven tragó saliva, sus mejillas encendidas de vergüenza por ser el foco de atención de todo el restaurante. Su voz salió apenas como un susurro tembloroso. Yo
Yo no lo robé, señor. Este collar ha sido mío desde siempre, desde que era niña. ¿Desde niña? Eduardo dio otro paso hacia ella. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuántos años tienes? 23, señor, respondió ella. Y Eduardo sintió como si alguien le hubiera propinado un golpe seco en el estómago. 23. Amalia tendría 40 ahora, la misma edad que él. Si esta joven tenía 23, el accidente había ocurrido hace 24 años. Las cifras encajaban de una forma que Eduardo no se atrevía todavía a contemplar, pero que hacía que su pecho latiera con una esperanza peligrosa. ¿Cómo te llamas?, preguntó, su voz ahora más tenue. Marisol, señor. Marisol Solís. Marisol. Eduardo repitió el nombre como si intentara descifrarlo. Necesito que vengas conmigo. Necesito hablar contigo, por favor. Es vital. El gerente intervino de inmediato, colocándose entre Eduardo y la empleada como un guardián protegiendo su propiedad. Señor Castelli, con todo respeto, Marisol está en turno y le pagaré su sueldo del mes completo si es necesario que se retire, pero... Eduardo extrajo su cartera y dejó caer varios billetes de 1900 y 500 pesos sobre la mesa más próxima. De hecho, le pagaré el triple, pero necesito hablar con ella ahora, a solas. El gerente miró los billetes, luego a Marisol y después nuevamente a Eduardo. La codicia triunfó sobre el protocolo. Por supuesto, señor Castelli. Marisol, acompaña al caballero a donde él te indique. Marisol parecía un cervatillo encandilado por las luces de un camión. Miró sus manos enguantadas, su uniforme de limpieza y luego al magnate frente a ella, que la observaba con una intensidad que resultaba casi hiriente. No voy a lastimarte, dijo Eduardo, suavizando su tono todo lo que pudo. Solo necesito entender. Necesito saber de dónde sacaste ese collar. Por favor. Algo en su voz, tal vez la desesperación genuina que traslucía, o quizá la tristeza profunda que emanaba de sus ojos verdes, hizo que Marisol asintiera lentamente. Se quitó los guantes naranjas, los dejó sobre una mesa y siguió a Eduardo hacia una de las salas privadas del restaurante. Un espacio reservado para reuniones exclusivas, con paneles de caoba, sillones de piel y una vista espectacular de las luces de Guadalajara extendiéndose como un manto estelar urbano. Una vez solos, Eduardo cerró la puerta y se giró para mirarla. En la iluminación más tenue de la sala privada pudo observarla mejor. Era hermosa de una manera sencilla y natural, sin maquillaje, sin artificios. Piel trigueña, pómulos altos, labios carnosos, pestañas largas que enmarcaban esos ojos avellana que lo miraban con una mezcla de temor y curiosidad. Y el collar, el bendito collar, que le hacía revivir cada instante dichoso y doloroso de su juventud. Siéntate, por favor. Eduardo señaló uno de los sillones. ¿Quieres algo de beber? ¿Agua? ¿Un refresco? Agua estaría bien. Marisol se sentó en el borde del sillón con la espalda erguida, las manos sobre su regazo, nerviosa. Eduardo le sirvió un vaso de agua mineral de una botella que había en la barra de la sala y se lo entregó antes de sentarse frente a ella, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Necesito que me cuentes todo sobre ese collar, comenzó. Y sé que debe sonar extraño, incluso demencial, pero es importante. Ese collar perteneció a mi esposa. Ella murió hace 24 años usándolo y nunca fue encontrado, así que necesito entender cómo es posible que tú lo tengas. Marisol bebió un sorbo de agua. Sus manos vibraban levemente. Rozó el camafeo con dedos cautelosos, como si fuera el tesoro más grande que poseía. No sé mucho sobre su origen, admitió. Solo sé lo que me contaron en el orfanato donde crecí. ¿Orfanato? Eduardo sintió que el suelo oscilaba bajo sus pies. Sí, señor. El hogar de niños Santa María en Tlaquepaque. Ahí crecí desde que llegué. Según me dijeron, me encontraron cuando era apenas una recién nacida. ¿Te encontraron?
Eduardo se inclinó más hacia ella. ¿Qué significa eso? Marisol bajó la mirada, sus dedos apretando el vaso de cristal. Según los archivos del hogar y lo que me contó la hermana, Piedad, después, un hombre me llevó a un hospital cuando era apenas una bebé de horas. Yo estaba débil, prematura, pero viva. El hombre se esfumó antes de que pudieran hacerle interrogatorios. Los médicos me estabilizaron, pero nadie sabía quién era yo ni de dónde provenía. No había acta de nacimiento, ninguna familia que me reclamara. Después de semanas en el hospital, me trasladaron al orfanato. «Dios mío», susurró Eduardo, sintiendo cómo las piezas de un rompecabezas imposible comenzaban a ensamblarse de formas que su mente lógica rechazaba, pero su corazón angustiado acogía. La hermana Piedad fue quien me puso el nombre Marisol, combinación de María y Sol, porque decía que llegué para iluminar el lugar, y Solís, porque bueno, necesitaba un apellido. Continuó Marisol con voz suave. Crecí allí hasta los 15 años, cuando tuve que empezar a trabajar para colaborar con los gastos del hogar. ¿Y el collar?, preguntó Eduardo, su voz apenas audible. ¿Cuándo apareció el collar? Lo llevaba puesto cuando me hallaron. Marisol tocó de nuevo el camafeo. Era lo único que tenía, lo único que me vinculaba con quien fuera que me dio la vida. El orfanato lo custodió durante años y me lo entregaron cuando cumplí 16, diciendo que era mío por derecho. Desde entonces nunca me lo he quitado. Es mi único nexo con mi pasado, aunque no sepa cuál es ese pasado. Eduardo se puso de pie bruscamente, dándole la espalda a Marisol, mientras caminaba hacia el ventanal. Su mente era un torbellino de pensamientos inverosímiles, de interrogantes sin respuesta, de ilusiones riesgosas que no se atrevía a abrazar del todo. Si Marisol fue encontrada recién nacida hace 23 años y el accidente de Amalia fue hace 24 años, Amalia estaba embarazada de 8 semanas cuando falleció. Se giró de golpe hacia Marisol, estudiando su rostro con nueva agudeza. Los ojos, esos ojos avellana. Amalia tenía ojos avellana, el cabello oscuro igual que Amalia, la forma de la nariz, la curva de los labios, incluso la manera en que ladeaba la cabeza cuando estaba desconcertada. ¿Puedo ver el collar de cerca?, preguntó, su voz ronca de emoción contenida. Marisol vaciló un instante, pero luego asintió. Se levantó y caminó hacia él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Eduardo pudo ver cada detalle del camafeo. Era idéntico, pero necesitaba estar seguro. Con manos temblorosas, extendió la diestra. ¿Puedo darle la vuelta? Hay algo grabado en el reverso. Marisol asintió, permitiéndole tocar la joya. Eduardo lo giró con delicadeza y ahí estaban las letras que él mismo había pedido tallar hacía tantos años. E+A por siempre. Las piernas le flaquearon. Tuvo que apoyarse en la pared para no desplomarse. Marisol lo sostuvo del brazo, alarmada. «Está bien, señor. Necesita que llame a alguien». Pero Eduardo no podía articular palabra. Solo podía mirar esas iniciales y luego mirar a Marisol. Y en su mente comenzaba a gestarse una teoría tan imposible, tan descabellada, tan absolutamente increíble que no podía ser cierta. Y sin embargo, Marisol, dijo finalmente su voz quebrada, necesito hacerte una pregunta y puede sonar totalmente insensata, pero debo formularla. ¿Alguna vez te han hecho pruebas de ADN? ¿Alguna vez intentaron localizar a tu familia biológica? Marisol negó con la cabeza. Lo intentaron cuando era pequeña, pero no había registros que coincidieran en el sistema. Y después simplemente me resigné. Asumí que quien fuera que me había dado a luz no quería que me encontraran y que tenía que construir mi vida desde cero, como Marisol Solís. Eduardo tomó una determinación. Era arriesgado, probablemente imprudente, definitivamente desesperado, pero tenía que saber. «Quiero hacerte una prueba de ADN», dijo. «Quiero cotejar tu ADN con el mío». Marisol parpadeó confundida. «¿Por qué? Yo no soy
No puedo ser su hija, señor. Usted tendría que haber tenido 16 años cuando yo nací, y eso, tenía 16. La interrumpió Eduardo. Mi esposa tenía 16 cuando murió y estaba embarazada de 8 semanas cuando ocurrió el accidente. El silencio que siguió fue abrumador. Marisol se quedó mirándolo, procesando la información, y lentamente, muy lentamente, su mano se movió hacia su vientre en un gesto inconsciente. «¿Está diciendo que yo podría ser...?» «Estoy diciendo que necesito saberlo», dijo Eduardo, y por primera vez en 24 años permitió que una lágrima surcara su mejilla. «Necesito saber si el milagro por el que he estado suplicando durante casi un cuarto de siglo finalmente llegó». 2 semanas después, Eduardo estaba sentado en su despacho en el piso 40 de la Torre Castelli, en el distrito financiero, mirando por el ventanal sin ver realmente nada. El sobre Manila en su escritorio de caoba parecía irradiar luz propia, capturando su atención, exigiendo ser abierto. Dentro estaban los resultados del análisis genético. Habían llegado esa mañana por mensajería privada, y desde entonces, Eduardo no había sido capaz de abrirlo. El pavor lo inmovilizaba, miedo de que la prueba ratificara lo imposible y su vida diera un vuelco eterno, miedo de que la prueba refutara lo imposible y la pequeña llama de esperanza que había comenzado a arder en su pecho se extinguiera por completo. Su secretaria, la señora Beltrán, había tocado a la puerta 3 veces ya, recordándole juntas corporativas, llamadas por devolver, contratos que requerían su rúbrica. Eduardo la había despachado las 3, veces con excusas difusas. No podía pensar en negocios ahora, no podía pensar en nada, excepto en ese sobre y en Marisol, quien probablemente estaba en su pequeño apartamento en la colonia Oblatos, tan nerviosa como él, esperando que él la llamara con el veredicto. Durante las 2 semanas de espera, Eduardo había visto a Marisol varias veces. La había invitado a comer en lugares más sencillos, donde ella se sintiera a gusto, donde no hubiera camareros de etiqueta ni menús indescifrables. Habían conversado durante horas. Marisol le había contado sobre su vida en el orfanato, sobre las monjas que la criaron con afecto, pero con recursos escasos. Le había contado sobre cómo tuvo que abandonar la preparatoria a los 15 para trabajar, sobre los empleos de limpieza que había tenido, sobre los sueños que tuvo que postergar de estudiar enfermería porque el dinero nunca alcanzaba. Le había confiado los momentos de soledad absoluta cuando se sentaba en su cuarto diminuto y se preguntaba quién había sido su madre, de dónde venía, si alguien en algún lugar la extrañaba. Y Eduardo le había hablado sobre Amalia, sobre cómo se habían conocido en la secundaria, 2 adolescentes de mundos opuestos que se enamoraron contra toda lógica. Amalia provenía de una familia trabajadora. Su padre era carpintero y su madre costurera. La familia de Eduardo era una de las más acaudaladas de la región. Su padre, un empresario implacable que esperaba que Eduardo se uniera con alguien de su estatus. Pero Eduardo y Amalia se amaban con esa intensidad voraz que solo los jóvenes pueden experimentar. Se habían casado en secreto un mes antes de la tragedia, prometiéndose que algún día el mundo entendería. Y luego Amalia descubrió que estaba encinta. Eduardo recordaba con exactitud el instante en que ella se lo confesó. Estaban en su coche viejo, frente al parque metropolitano, y Amalia sacó la prueba de embarazo de su bolso con manos temblorosas. Eduardo había sentido pánico puro por 5 segundos, y luego una dicha tan inmensa que había gritado y besado a Amalia hasta quedarse sin aire. Iban a ser padres. Una semana después, Amalia estaba muerta, o eso era lo que todos habían creído durante 24 años. Eduardo finalmente tomó el sobre. Sus manos vibraban tanto que apenas pudo rasgar el papel.
Extrajo los documentos, hojas llenas de cifras y términos técnicos que no comprendía del todo hasta que llegó a la página final donde estaba el resumen en lenguaje claro. Basado en el análisis de marcadores genéticos, existe una probabilidad del 99.97% de que Eduardo Castelli Torres sea el padre biológico de Guadalupe Marisol Solís. La relación de paternidad queda confirmada. El documento se deslizó de las manos de Eduardo. Se quedó sentado, totalmente inmóvil, mientras su cerebro intentaba procesar el dato. 99.97% era ella. Marisol era su hija. Después de 24 años creyendo que lo había perdido todo, después de vivir con el peso aplastante de la culpa por no haber podido salvar a Pin Naosin, Amalia, su hija, estaba viva. Su hija había estado viva todo este tiempo, sobreviviendo sola, creciendo sin él. Eduardo comenzó a llorar. No un llanto silencioso, sino sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Lloró por los años perdidos, por los cumpleaños no celebrados, por Amalia, quien de alguna manera había logrado dar a luz antes de morir. Lloró de alivio, de júbilo, de dolor, de amor por una hija que apenas comenzaba a conocer. Cuando finalmente pudo respirar, de nuevo, tomó su celular y llamó a Marisol. Ella contestó al primer tono. «Eduardo, ¿ya llegaron los resultados?» «Sí», dijo Eduardo con voz ronca. «Marisol, necesito que vengas a mi oficina ahora, por favor». ¿Es verdad?», preguntó Marisol, y Eduardo podía escuchar el temblor en su voz. «Soy yo. Ven, necesito verte. Necesito abrazarte». 45 minutos después, Marisol entraba a la oficina de Eduardo. Se había cambiado el uniforme por unos vaqueros y una blusa blanca sencilla, su cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Sus ojos estaban enrojecidos. Había estado llorando. Cuando vio a Eduardo, se quedó parada en la puerta. Eduardo se puso de pie y caminó hacia ella. Cuando estuvo cerca, simplemente abrió los brazos y Marisol, después de una vida entera sintiéndose sola, finalmente cayó en los brazos de su padre y lloró como nunca. «Mi niña, mi pequeña, estás viva, te encontré, finalmente te encontré», susurraba él. No supieron cuánto tiempo permanecieron así, pero cuando se separaron, ambos tenían los ojos hinchados. Eduardo guió a Marisol hacia el sofá de su despacho y se sentaron sin soltarse las manos. «Tengo tantas preguntas», dijo Marisol con voz pequeña. «¿Cómo es posible? ¿Cómo sobreviví al accidente? ¿Quién me llevó al hospital?» «No lo sé», admitió Eduardo. «Pero voy a averiguarlo. Voy a contratar a los mejores investigadores. Voy a encontrar respuestas, te lo prometo. Y si las respuestas son horribles, entonces las enfrentaremos juntos». Eduardo apretó su mano. «Ya no estás sola, Marisol, nunca más». «¿Qué pasa ahora?», preguntó ella con una mezcla de esperanza y miedo. «Ahora, si tú quieres, comenzamos a construir una relación. No puedo recuperar los 23 años perdidos, pero puedo estar aquí para todos los que vengan. Puedo ser tu padre, si me dejas». «¿Tu familia qué dirá?». Eduardo rió con amargura. «Mi padre murió hace una década. Mi madre vive en Europa. Tú eres mi familia ahora, Marisol. Tú eres lo único que importa. Muchas gracias por escuchar. Hasta aquí. Si te gusta el canal Cuentos que Enamoran, recuerda suscribirte, dar like y comentar. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo historias como esta». Durante las siguientes semanas, Eduardo contrató a una firma de detectives de élite para descubrir qué había pasado exactamente. Los hallazgos fueron perturbadores y reveladores. Amalia no había muerto instantáneamente. Gravemente herida, pero impulsada por un instinto maternal feroz, había logrado salir del auto antes de que éste se incendiara. Con el cuerpo destrozado, caminó casi 1 kilómetro por el bosque aledaño a la carretera hasta colapsar en una cabaña en ruinas. Ahí, sola y agonizante, entró en labor de parto prematuro. Un hombre la había encontrado.
un indigente llamado Ramón Morales, un hombre que vivía en el monte huyendo de sus vicios. Ramón encontró a Amalia muriendo, sosteniendo a un bebé envuelto en su suéter manchado. Las últimas palabras de Amalia fueron una súplica: «Salva a mi bebé, por favor. Llévala al hospital». Ramón, a pesar de su alcoholismo, tuvo un momento de lucidez y humanidad. Tomó a la niña, corrió kilómetros hasta la clínica más cercana y la entregó. Los doctores salvaron a la pequeña de apenas 2 kilos, pero Ramón, temeroso de ser culpado, huyó antes de que llegara la policía. Sin él para explicar, nadie relacionó a la bebé abandonada con la adolescente fallecida encontrada días después en la cabaña, cuyo cuerpo estaba tan deteriorado que el forense no notó el parto reciente. Cuando Eduardo le contó la historia a Marisol, ella lloró por la madre que luchó hasta su último aliento, pero también comenzó a sanar. Eduardo le ofreció mudarse a su mansión en Puerta de Hierro, pero Marisol pidió tiempo. En cambio, aceptó un departamento cómodo cerca de su antiguo trabajo, y Eduardo pagó para que dejara la limpieza y comenzara a estudiar enfermería, su sueño dorado. Un día, 6 meses después, Marisol llegó a la cena dominical con el camafeo en la mano. «Quiero que lo guardes». «Tú», le dijo a Eduardo, «fue tu regalo para ella». Pero Eduardo cerró los dedos de Marisol sobre la joya. «Ese collar te trajo de vuelta a mí, te protegió cuando yo no pude, es tuyo, siempre ha sido tuyo». 1 año después del reencuentro, padre e hija estaban parados frente a un cementerio en las afueras de la ciudad. Era un día nublado de noviembre. Eduardo sostenía un ramo de rosas blancas. Marisol llevaba el camafeo sobre un vestido negro. Habían venido a visitar la tumba de Amalia, pero esta vez era diferente. Eduardo se arrodilló y colocó las flores. «Amalia, mi amor, hay alguien que quiero que conozcas». «Bueno, ya la conoces», rió entre lágrimas. «Encontré a nuestra hija. La encontré. Es hermosa, tiene tus ojos y tu sonrisa. Es fuerte como tú. Nuestra hija está aquí, viva, y la voy a cuidar por los dos». Marisol se inclinó y tocó la lápida. «Mamá, gracias por luchar por mí. Gracias por darme la vida a cambio de la tuya. Prometo honrar tu sacrificio siendo la mejor persona que pueda ser». Al salir del cementerio, Marisol se detuvo. «Papá», dijo con naturalidad, «quiero cambiar mi nombre legalmente. Quiero ser Victoria Castelli». «Victoria, porque ganamos a pesar de todo. Y Castelli, porque quiero llevar tu apellido». Eduardo la abrazó con fuerza, sintiendo que el corazón le estallaba de orgullo. «Victoria Castelli. Suena perfecto». 3 meses después, hubo una celebración íntima en casa de Eduardo. Celebraban el cumpleaños de Victoria en la fecha que se conocieron. El regalo de Eduardo fue una caja de terciopelo. Dentro había un juego de joyas hechas con el oro de las alianzas de boda de él y Amalia. «No pude usar el anillo de tu madre porque era muy pequeño», explicó Eduardo. «Pero fundí el oro de nuestras alianzas para crear esto para ti. Un símbolo de que mamá y yo siempre estaremos contigo». Pero la historia tenía un último giro. Unas semanas después, Victoria recibió una llamada de un número desconocido. Una voz rasposa de hombre mayor preguntó: «¿Eres tú?» «La bebé que salvé». Era Ramón Morales. Había visto las noticias sobre el reencuentro del millonario y su hija perdida. «Soy Ramón Morales, el hombre que te llevó al hospital. He vivido con la culpa de haberte dejado ahí sola. Necesitaba saber que estabas bien». Victoria, llorando, le respondió: «Estoy más que bien. Usted me salvó. No tiene nada de qué culparse. Gracias por darme una oportunidad de vivir». Eduardo y Victoria viajaron a Zacatecas, donde Ramón ahora vivía trabajando en un rancho. El encuentro fue sanador. Eduardo se aseguró de que a Ramón nunca le faltara nada financieramente por el resto de sus días. Sin Ramón, no habría milagro. 2 años después de aquel primer encuentro en el restaurante,
Victoria se graduó como enfermera. Eduardo aplaudió más fuerte que nadie cuando llamaron a Victoria Castelli Solís. Había decidido llevar ambos apellidos. Después de la ceremonia, Victoria tocó el camafeo. Solía preguntarme por qué este collar sobrevivió, le dijo a su padre. Ahora sé que era una promesa, la promesa de mamá de que el amor no muere, solo espera el momento correcto para florecer de nuevo. Eduardo besó la frente de su hija. Y ese amor es lo que te trajo de vuelta a mí. Esa noche, Victoria se miró al espejo. Ya no era solo la huérfana que sobrevivió, ni solo la heredera encontrada. Era ambas. Era una sobreviviente, era amada, era completa, y estaba segura de que, en algún lugar, Amalia sonreía también, sabiendo que su último acto de amor había cumplido su propósito: salvar a su bebé y devolverla a donde siempre perteneció. Si esta historia tocó tu corazón, tanto como el nuestro, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí seguiremos compartiendo historias de esperanza y amor que trascienden el tiempo. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber que estas historias unen corazones en todo el mundo. Déjanos tu comentario y forma parte de esta comunidad que cree en los milagros. Hasta la próxima historia y que tengas una semana llena de bendiciones.